Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 7 de Primera de Crónicas. Vamos a hablarles de las tribus del norte, las tribus de Israel. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijos de Isaacar: Tola, Púa, Yasub, Simrón, 4. Hijos de Tola: Uzí, Rafaías, Yariel, Yahmai, Jibsam y Samuel, jefe de la casa paterna de Tola. Su número en los días de David eran, según sus genealogías, de 22,600 valientes guerreros. Hijos de Uzí: Yisrahías. Hijos de Yisrahías: Miguel, Abdías, Joel, Yisías. En total 4 jefes. Tenían el cargo, según sus genealogías, de mantener tropas de guerra con hombres armados en número de 36,000, pues tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran 86,000 esforzados guerreros, inscritos todos ellos en las genealogías. Hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Yadiel, 3. Hijos de Bela: Esbón, Uzí, Uziel, Yerimot e Iri. 5 jefes de las casas paternas, esforzados guerreros, inscritos en las genealogías en números de 22,034. Hijos de Bequer: Samira, Joás, Eleazar, Elionai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos hijos de Bequer estaban inscritos según sus linajes, y los jefes de sus casas paternas tenían 22,200 guerreros esforzados. Hijos de Jadiel: Bilán. Hijos de Bilán: Jeús, Benjamín, Eú, Kemaná, Safán, Tarsis y Ahisahar. Todos estos fueron hijos de Jediel, cabezas de familias, esforzados guerreros, en números de 17,200, aptos para la milicia y la guerra. Supim y Jupim, hijos de Ir. Husín, otro hijo suyo. Hijos de Neftalí: Jaijaziel, Gumí, Geser, Salum, hijos de Bila. Hijos de Manasés: Asriel, que le dio a luz su concubina aramea. Esta le dio también a luz a Maquir, padre de Galad. Maquir tomó una mujer para Jupim, y para Supim el nombre de su hermana era Maaca. El nombre del segundo era Zelofhad. Zelofhad tuvo hijas. Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, a quien llamó Fares. Su hermano se llamaba Ceres, y sus hijos Ulam y Requem. Hijos de Ulam: Bedán. Estos son los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Amolequet dio a luz a Ashod, a Bieser y a Mahla. Los hijos de Semida fueron Ayiam, Siquén, Sique, Likhi y Anián. Hijos de Efraín: Sutelag, Bered, su hijo; Talag, su hijo; Sabad, su hijo; Sutelag, su hijo; Eser y Elad. A estos dos los hombres de Gad los mataron, pues habían bajado a apoderarse de sus ganados. Su padre Efraín los lloró durante muchos días, y sus hermanos vinieron a consolarlo. Después se unió a su esposa, que quedó embarazada, y le dio un hijo, a quien llamó Bería, porque la desgracia estaba en su casa. Hija suya fue Sera, que edificó Betorón de arriba y de abajo, y Ulén Será. Sefag, hijo suyo; Resef, hijo suyo; Telag, hijo suyo; Taján, hijo suyo; Leadán, hijo suyo; Amiud, hijo suyo; Elisama, hijo suyo; Nun, hijo suyo; Josué, hijo suyo. Tenían propiedades y habitaban en Betel y sus aldeas anexas, en Narán hacia el oriente, en Geser y sus aldeas anexas hacia el occidente, en Siquem y en sus aldeas hasta Siá y sus aldeas. Y en manos de los hijos de Manasés estaban Betzán y sus aldeas anexas, Megiddo y sus aldeas, Dor y sus aldeas. En ellas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Hijos de Aser: Yihma, Yisba, Yisbi, Bería y Serag, hermana de estos. Hijos de Bería: Geber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Geber engendró a Jeflet, Semer, Yotam y Sua, hermana de ellos. Hijos de Jeflet: Pasac,
Simal y Asbat. Estos son los hijos de Jaflet. Hijos de Semer, Ají, Roegá, Jubá y Arán. Hijos de Elem, su hermano Sofag, Sima, Celes y Amal. Hijos de Sofag, Suag, Sernefer, Sual, Berí y Simra. Beser, Ob, Samá, Silbá, Iltrán y Beera. Hijos de Yeter, Jefune, Pispa y Ara. Hijos de Ulá, Araj, Janiel y Risías. Todos estos fueron hijos de Aser, jefes de familia, gente escogida, esforzados guerreros, jefes de príncipes. En los registros genealógicos estaban inscritos los números de 26,000 hombres aptos para la milicia y la guerra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy difíciles estos nombres de pronunciar, pero son muy importantes, mis hermanos, de que los pronunciemos, de que los leamos, ya que muchos de ellos fueron jefes de tropas de soldados. Como nos lo puede decir aquí la palabra de Dios de hoy día, estos hombres, muchos de ellos son los más importantes, que fueron escogidos para llevar a cabo las guerras que mismo Dios había impuesto para ellos, para que desalojaran a todos los pueblos y naciones, las cuales Dios había prometido que les darían herencia. Ellos tenían que desalojar a todas aquellas personas, porque eran muy pecadores. Dios ya se había decidido deshacerse de todos ellos. Y cuando Dios les daba una orden de que llevaran a cabo el anatema significa, mis hermanos, de que todo lo que exista en esa ciudad o nación tiene que ser destruido totalmente. Animales, mujeres, hombres, niños, no tiene que quedar nada con vida. Ese era el anatema que Dios pedía para ellos. Dios no quería ni siquiera que los niños crecieran y cuando ellos crecieran se unieran con las hijas de los hijos de Israel, porque no quería que el pecado continuara en esa nación en la que Dios les había prometido. Y entonces, hermanos, cuando Dios les da todas estas naciones, aún así todo el pueblo de Israel y de Judá se abalanzan por el pecado, se van a pecar, caen en las mismas tentaciones de aquellos pueblos a los que ellos habían desalojado, porque Dios permitió que muchos pueblos, el pueblo de Israel, no pudiera destruirlos. Dios lo permitió para que ellos, a ver hasta dónde podían llegar sin caer en el pecado. Pero prontamente, mis hermanos, se olvidaron de Dios. Ya cuando ellos tuvieron riquezas, cuando tuvieron todo lo necesario para sus familias, ya no se volvieron a acordar de Dios. Y entonces Dios ya había dicho, les había hecho la promesa de que todo aquel que se comportara mal, de que lo olvidara y hiciera todas aquellas cosas que no eran aptas ante los ojos de Dios, los iba a abandonar totalmente y los iba a dejar solos, ya no los iba a ayudar. Las guerras que estos hombres emprendían y llevaban a cabo, siempre ganaban, la mayoría de veces siempre ganaban, porque Dios estaba con ellos. ¿Dónde ustedes van a creer que 10,000 hombres van a poder darle muerte a 100,000? Es que en realidad, hermanos, no eran los israelitas, sino era la fuerza de Dios que estaba con ellos. Y por eso todos estos hombres que estuvieron aptos para la guerra y que hicieron la guerra con los demás pueblos, cuando ellos las conquistaron, esas tierras, y las hicieron de ellos, pues hubo siempre personas que se acordaran de los nombres de todos aquellos que fueron jefes, que se fueron escribiendo desde en aquel tiempo, y hoy en la actualidad nosotros los leemos en estos libros de las crónicas. Porque Dios, hermanos, quería que nos diéramos cuenta de todo lo que sucedió también en aquel tiempo. Y si nosotros llevamos a cabo las cosas de Dios de acuerdo como Él nos lo pide, Él siempre nos va a ayudar, Él siempre nos va a sacar adelante. Y no nos olvidemos de que hay un Dios todopoderoso y que todo lo que le pidamos, Él no nos va a negar, no nos va a negar absolutamente nada, porque Dios es bueno, es misericordioso. Aún fíjense, cuando este pueblo de Israel y Judá se olvidaron totalmente de Dios, lo abandonaron, lo dejaron por otros dioses, todavía cuando les envía los profetas, cuando van los profetas y les hablan para que se acerquen de nuevo a Dios, Dios los vuelve a perdonar. Es que Dios es así, Dios siempre nos perdona todas nuestras faltas,
y nos sigue ayudando. Cuando la gente se vuelve de corazón a Dios, Dios no nos falla. Y hay que tenerlo bien en cuenta y bien puesto en nuestras memorias, de que el Dios Todopoderoso, el que nos cuida y nos protege, no nos va a negar nada de lo que le pidamos. Pero siempre hay que tener la fe y la confianza en Dios, en que todo lo podemos en Él. Así como estos hombres que fueron alistados para ir a las guerras a pelear con todos sus enemigos, Dios les concedió la victoria y no permitió que aquellos guerreros contrarios les hicieran frente, porque Dios, con solamente decir una palabra a los demás pueblos, se alejaban. Ojalá y muchos de ustedes que nos han estado acompañando a leer todas esas lecturas, recuerde lo que Dios hizo en muchos capítulos anteriores por el pueblo de Israel. Cómo Dios fue a muchos campamentos de los enemigos y les daba muerte en su propio campamento, sin que siquiera los israelitas fueran a combatir contra sus enemigos. ¿Ves que Dios, hermanos, es el fuerte? No hay nada ni nadie que le pueda hacer frente a Dios. Ojalá y recordemos esto, que cuando nosotros nos sintamos totalmente abatidos, confundidos por lo que llevamos a cabo, por lo que hacemos, acerquémonos a Dios y pidámosle de su consentimiento, pidámosle de sus favores, y Él nos va a sacar adelante. Pero tengamos fe, tengamos confianza, como este pueblo de Israel, que al final de cuentas fueron todos esos hombres alistados en estos libros para que los recordemos como valientes que fueron. Que Dios les bendiga.